punto más importante del reporte es de dónde obtuvimos la data, ¿no? Nuevamente, no venimos a competir con el estado del e-commerce en México, como lo publica la Asociación Mexicana de Venta Online, o no venimos a competir con otros reportes que hay que se hacen de una manera diferente y que sirven perfectamente para entender cómo está el e-commerce en México. Nosotros venimos a hacer un reporte donde utilizamos tres fuentes de información y es bien importante que las tomen en cuenta porque estas fuentes de información sí le dan una óptica un poquito diferente. La primera fuente de información es que el equipo de análisis de datos de Lievant analizó 300 e-commerce de moda. Los 300 e-commerce, vamos a llamarlos más importantes, pero la importancia la medimos por la cantidad de sesiones que reciben mensualmente. Entonces, estos e-commerce, estos 300 e-commerce, lo único que nosotros hicimos para poder seleccionarlos fue que estuvieran dentro de la categoría moda y calzado y que fueran e-commerce que vendieran en México. O sea, descartamos los e-commerce que fueran internacionales o las marcas que vendían a nivel global o que no podíamos determinar cuánta presencia tenían en México. Entonces, con esto analizamos 300 e-commerce y estos 300 e-commerce nos metimos a ver todo su comportamiento. O sea, qué estaban haciendo, cómo tenían configurados sus sitios, qué plataforma utilizan, si esta misma marca tiene presencia, por ejemplo, en Marketplace, en qué Marketplace, qué tipo de métodos de pago utilizan, qué tipo de estrategias de descuentos o envíos. Entonces hicimos todo un análisis para traerles a ustedes un reporte que les dé información ya un poquito más general, ¿no? Entonces, la primera fuente de información es un análisis manual de toda la industria. La segunda fuente de información que le llamamos Lievant Metrics es información propia, ya donde analizamos más de 150 canales. Aquí utilizamos nuestra herramienta de Smart Dashboard BI, es un Business Intelligence que utilizamos para el análisis de datos de todas las cuentas que se llevan todos los días. Y con esta información nosotros lo que sacamos fue grupos de información relevante. ¿Qué tipo de grupos de información relevante? Por ejemplo, podemos determinar en un promedio ponderado cuánto crecieron todas las marcas de la categoría moda. Claramente aquí también hacemos el close-up a solamente marcas de moda y calzado en todo el país. Aquí sí pudimos ver cuánto incrementaron en ventas a nivel porcentual toda la categoría, cuánto invirtió la categoría, cuál fue el ratio de conversión de la categoría, cuál fue el CPA, cuál fue el ACOS, y eso nos lo llevamos por los tres canales principales en México, que es canal propio, Mercado Libre y Amazon. Entonces, hacemos todo este análisis y les podemos presentar cómo fue el resultado del 2025, ahora desde la óptica del dato general de las empresas. Y la tercer fuente de información son las herramientas especializadas, donde mucha de esta información nos sirvió para complementar ya con el nivel de sesiones que tienen las marcas, con el nivel de presencia en los primeros lugares de Google para todo el análisis SEO. Y aquí sí utilizamos todas las herramientas conocidas, como el caso de SEMrush, Href y todas las herramientas que nos ayudan para el SEO, ¿no? Entonces, con esas tres fuentes de información, hicimos un reporte que es el segundo año que les entregamos y que esperamos que esta información sea muy valiosa. Juntando toda esta data, encontramos algunas cosas importantes. Por ejemplo, y este reporte a partir de hoy va a estar disponible para descargarse y que lo puedan leer bien, pero yo les voy a resumir mi introducción. Primero, la categoría de moda, sí, las estimaciones indican que creció más de un 20%, que si lo vemos como en el primer clic todos diríamos fenomenal, porque el e-commerce en México todavía no se presentan los estudios, pero en el 2025 casi la mayoría está apuntando a ser un crecimiento por ahí del 18%. Entonces, tener una categoría de moda que crece a un 21%, la verdad es muy positivo. Pero aquí hay algunos datos interesantes que encontramos. Una parte muy importante, no existen datos oficiales, pero con la información que tenemos nosotros creemos que aproximadamente un 35% de esa venta en el 2025 se hizo por cross-border e-commerce. ¿Qué quiere decir? Que tres grandes ganadores de esa venta fueron los marketplaces chinos como Temu o Shein y en este caso Amazon con toda la venta de cross-border que hace de Estados Unidos hacia México. Entonces, es el 35% de las ventas. Entonces, tú creces mucho en el tema de la venta en moda, pero también mucha de esta venta termina en otros países. Y entonces, ¿qué también detectamos? Que las marcas mexicanas
que vendían en e-commerce o en marketplace, sí crecieron, pero no crecieron tanto como en el 2024. El 2025 fue un año donde se creció de manera más moderada y donde los grandes defensores de este crecimiento tenemos a Mercado Libre y a Liverpool, por ejemplo, como dos marketplaces que impulsaron mucho el crecimiento del canal doméstico de las marcas mexicanas, y tenemos el canal propio con un crecimiento interesante de un 10% contra el 2024. Acuérdense también, así como para hacer close-up, aquí estamos viendo lo que pasó en 2025. Entonces, estamos haciendo toda la fotografía de todo el año completo. Entonces, para no centrarme, bueno, aquí otra parte que pongo en la introducción es que para 2026 es un año bien complicado de analizar para el sector moda. ¿Por qué? En el 2025, a finales del año, el gobierno mexicano impone aranceles a China. ¿Qué trajo este tema de los aranceles? Cosas positivas, porque entonces frenas un poquito los marketplaces asiáticos y les das un respiro a las marcas mexicanas, pero también algo que no se puso el gobierno como a analizar muy bien es que también existían muchas marcas mexicanas que ya importaban una buena parte de su producto desde China. Entonces, frenas también a muchas de las marcas mexicanas. Entonces, vienes con un 2026 que todos pensamos que va a ser mucho más positivo que el 2025, pero al final sí enfrenta retos y cada empresa va a tener un reto diferente. Algunos tienen problemas con las importaciones, algunos con la fabricación. Entonces, vemos una categoría que crece mucho, pero que sí tiene muchos retos. ¿Cuáles fueron los 5 hallazgos claves que encontramos en todo este reporte? Y ahorita me voy a ir metiendo, pero para darles como el preview. El primero, la moda sí creció mucho en el 2025. Sí estimamos que haya crecido más de un 20%, pero como yo les decía, tenemos una gran parte del pastel que se fue a cross-border, que son empresas fuera de México, principalmente chinas, que vendieron este producto en México y que el consumidor mexicano se benefició por un precio bajo. Pero al final las marcas mexicanas, las marcas que vendían de manera doméstica, tuvieron una afectación. Segundo hallazgo es los canales de marketplace en México hoy en día son más relevantes que en ningún otro país de Latinoamérica. O sea, hoy estamos hablando de las marcas analizadas, 150 canales, aproximadamente el 75% de las transacciones sucedieron por canales de marketplace, ¿no? Entonces, los marketplaces están tomando mucha fuerza en México, siguen tomando mucha fuerza. En plataformas, porque tenemos un análisis bien interesante, tenemos dos plataformas como las principales, tenemos Shopify, abajito de Shopify viene Salesforce y abajito de Salesforce viene Vitex como las plataformas más utilizadas en la categoría moda. Y nuevamente les digo y les hago el close-up porque ya sé que ahorita me van a decir, oye, pero pues si yo tengo mi tienda en WooCommerce o yo, estamos analizando las 300 marcas con más tráfico en México. Y claramente esto va a acotar mucho, existen mucho más empresas en México. Un dato interesante es que en el 2025 incrementamos mucho la inversión en publicidad. Las marcas invirtieron un 50% en paid media, SEO, influencers, marketing, en todas las estrategias para vender. Entonces, incrementó mucho la inversión, pero no así incrementó de la misma forma las ventas. Entonces, fue un año donde hubo mucha inversión, donde hubo muchos ganadores como Meta, como TikTok, como Google, pero esto no se reflejó directamente y ahorita me voy a meter un poco más. Y por último, el correo electrónico y el WhatsApp, los canales preferidos, pero sí vimos que empezó y ya es más de un 35% los e-commerce que utilizan chatbot, ¿no? Que esto ya se está haciendo como también el común de todos los canales de e-commerce. Metiéndonos ya un poquito más a la carnita, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos que en un promedio ponderado de los 150 canales analizados, las marcas crecieron un 10%, si quieren para que lo globalicemos, en canal propio. 10.39% fue el crecimiento, ya ponderado, o sea, quitamos los más altos, los más bajos, ya saben, hacemos un análisis estadístico y crecieron 10.39%. Amazon creció un 15.2% en los canales, pero ojo, aquí estamos analizando solo marcas que venden de México a México. No estamos metiendo el cross-border, que seguramente ahí tuvo un dato diferente. Y Mercado Libre creció 47.4% en el 2025 con los 150 canales analizados. Esto quiere decir
que en este universo que nosotros estamos analizando, que son unas de las principales marcas de moda, el canal que más creció en el 2025 fue, en este caso, Mercado Libre, ¿no? Contra los demás canales. Y todo el mundo tiene, cada canal tiene sus retos, pero algo importante que vimos en los canales propios es que hubo una inversión muy por arriba de lo que se invirtió en 2024. O sea, en 2024, en 2025, perdón, los números que tenemos invirtió un 50% más y esto es 50% más nos generó 38.4% más de sesiones en los e-commerce. Se invierte 50% más en publicidad. Te genera casi el 40% más de tráfico de gente a tu sitio, pero solo aumenta 10% los pedidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó o cuál es nuestro análisis? Teníamos buenas inversiones, teníamos buenas estrategias porque al final la gente estaba llegando, pero el consumidor final no compraba. Y nuestro análisis principal es porque la competencia con el cross-border, con Shein, con Temu, yo creo que todo el mundo lo hemos vivido. Yo creo que todo el mundo hemos comprado algo en uno de estos marketplaces. Pues es muy fuerte y los precios eran sumamente bajos de productos que eran competencia o complementarios, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos que el e-commerce propio fue uno de los que más sufrió directamente este bajón en ventas, ¿no? Y luego hubo mucho análisis que se hizo ya a nivel performance, pero nosotros para este año sí estamos viendo que las marcas están enfocando un poquito más la estrategia más a nivel producto y precio y metiendo más estrategias orgánicas para tratar de nivelar un poquito, porque esto claramente fue una afectación en el tema de gasto. Fíjense, el costo por adquisición de canal propio cerró casi en el 11%. Este dato también se nos subió muchísimo porque veníamos de un 5.79 en 2024. O sea, todos los canales propios que teníamos, en el 2024 el adquirir una nueva venta costaba el 5.7, hoy cuesta el 11% en la categoría, en 2025. Entonces, aquí es donde, pues claramente, si inviertes más, vendes menos, pues al final lo que se hace más caro es el costo por adquisición. La tasa de conversión, que es este ratio de cuánto vendemos contra las sesiones que nosotros recibimos, se mantiene muy similar. O sea, en 2024 cerramos en 0.49 y en 2025 cerramos en 0.51%. O sea, la categoría de moda no se mueve mucho. Todo el problema tiene que ver un poquito más con que generamos mucho más sesiones y entonces ahí fue donde estuvo como que toda la variación. Entonces, el ratio de conversión se mantiene ahí en el 0.5%. Aquí sigo hablando de canal propio. Sí, canal propio, no estamos hablando de marketplace. El ROAS en canal propio cerró en 12.36 por cada peso que invirtieron las marcas, generaron 12 pesos. Y este ROAS, pues es un ROAS que bajó también con respecto al 2024. En el tema de dónde invirtieron las marcas, pues el gran ganador fue Meta porque el 100% invirtieron en Meta. Después tenemos Google, que por ahí estuvieron cerrando eh, por ahí del 93%, se me perdió, no, aquí está. 89% de las marcas invirtieron en Google y el gran ganador fue TikTok Ads, que TikTok Ads sigue creciendo en la cantidad de marcas que están invirtiendo para campañas de performance. Performance es una campaña que está con un objetivo comercial, ¿no? Entonces, TikTok Ads fue el canal que más creció en inversión para generar una venta. Entonces, ¿cómo cerramos en temas de crecimiento? Para que nosotros presentamos el año pasado que las marcas en promedio tenían una meta en 2025 de crecer el 24%. Y era un promedio, a mí se me hacía como que muy aceptable. ¿Saben en cuánto crecimos en el 2024? En el 2024 el e-commerce propio creció un 36%, 39%. Entonces, que una marca ponga en el 2025 crecer un 24% era muy aceptable en promedio. Al final crecimos 10.39. Entonces ahí es donde sí vemos que muchas veces estas cosas hay que verlas a nivel macro para entender un poquito. La meta de crecimiento para el 2026, igual en un promedio, es de alrededor de un 20%, lo que tienen las marcas en canales propios para la categoría moda. Nuevamente, esto es difícil de analizar porque pues vamos a ver un año también que es muy complejo con un Estados Unidos, pues mientras siga declarándole Donald Trump la guerra a medio mundo, nos mueve la brújula para todas las industrias, para todos los canales y también obviamente los aranceles que ya se impusieron a China
va a cambiar la estrategia de muchas marcas y vamos a ver un año 2026 muy movido. Em, Una parte interesante, como les decía, el año pasado los marketplaces se vuelven más relevantes de los canales analizados, generaron el 75%, casi el 75% de la venta por canales marketplace y el 25% se hizo por canal propio. ¿Cómo cerramos en temas de ACOS en marketplace? Amazon, con todo el universo analizado, cerró con un 8.32% de ACOS o costo por adquisición del cliente y Mercado Libre cerró con un 4.95%, que también habla un poquito del dinamismo y el crecimiento de Mercado Libre, donde también tiene que ver mucho la inversión que están haciendo los mismos marketplaces en la adquisición de clientes. ¿Cuáles son las metas de crecimiento en Marketplace? Las marcas están obviamente más motivadas, ¿no? Entonces, el promedio de que se están poniendo de metas las marcas en Mercado Libre, pues es crecer a un 53% y en Amazon es crecer a un 36%. Entonces, aquí el equipo de Marketplace de Liban tiene un buen reto. Ahora, vamos a meternos un poquito ya en el análisis que hicimos en base tecnológica. ¿Qué analizamos? Aquí acuérdense que nos metimos a 300 sitios y toda esta información es pública. Ya no estamos hablando de la información interna. La plataforma más utilizada de este universo es Shopify con más del 52%. Aquí no hicimos la separación entre Shopify, Shopify Advanced y Shopify Plus, pero definitivamente la plataforma que más recibió migraciones en 2025 fue Shopify. Atrás de Shopify tenemos a Salesforce con un 9%. Y atrás de Salesforce tenemos a carritos de compra o sitios que pueden ser desarrollos a la medida o pueden ser headless o pueden ser proyectos ya que se adaptan o se crean desde cero. Atrasito de este 9% que ya son sitios adaptados de esta forma, tenemos Vitex, que tiene un 7.4% de los canales de e-commerce. Entonces, encontramos una información interesante como que se está haciendo el pastel de dos o tres jugadores. Hay muchos canales o hemos visto que muchas marcas prácticamente pues abandonan un poquito todo el tema de plataforma de e-commerce, pero pues fue una información interesante lo que está pasando con los canales. También comenzamos a ver que ya se vuelve un estándar el tema de uso, y más con la inteligencia artificial, el uso de imágenes es un estándar, o sea, tenemos que más o menos el 26% utilizan más de 8 imágenes de producto y el 24% de 5 a 8 imágenes, que es lo considerable, ¿no? A nivel e-commerce. Pero aquí hay un dato bien interesante y que se los quiero dejar como tarea. Solamente el 31% de las marcas utilizan videos en sus fichas de producto. Entonces, aquí hay una oportunidad gigantesca porque el video ya está demostrado que es el principal generador de conversión cuando estás hablando de ficha de producto. Casi todos los e-commerce, 81% tienen guías de tallas, ya es un estándar y el 63.9% generan con un sistema de reseñas. Esa es otra cosa que es sumamente importante y detectamos que no todos los e-commerce lo están haciendo. Las reseñas dentro de cada producto es un área de oportunidad, por lo menos para el 40% de los e-commerce de moda que están aquí. Canales de contacto, lo relevante de esta parte, email sigue siendo el principal, WhatsApp es el segundo de importancia, pero el chatbot ya lo tienen instalado más de un 35%. Seguramente en el 2026 vamos a ver que más de la mitad de los e-commerce ya no te contesta una persona, ¿no? Ya todo es por chatbot. En los métodos de pago tenemos que el más utilizado es PayPal en sus dos modalidades. Tenemos PayPal Plus o PayPal Express. Entonces, más del 75% de los e-commerce lo utilizan. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, que también tenemos uno que ha venido subiendo. Shopify anunció hace algunos meses la salida de Shopify Payments y ya hoy está presente en el 20% de los e-commerce que hay en México. Mercado Pago también toma mucha fuerza, está por ahí de un 35% de los e-commerce, entonces así va en el uso de plataformas de pago. Bueno, perdón, siempre me gusta resaltar que el pago en tiendas de conveniencia, principalmente en Oxxo, en México es importantísimo. En ninguna parte del mundo pasa esto, ¿eh? Que la gente pague tanto dinero en efectivo. Entonces ahí, si no abren la segunda caja del Oxxo, estamos formados ahí atrás como de 10 personas pagando servicios y productos. Ya el tema de envíos y devoluciones, pues todo el mundo tiene reglas. Para mí esto ya es un tema como que en México ya se ha estandarizado.
Lo único que detectamos aquí es que el 36% de la gente no anuncia correctamente sus políticas de envío y devoluciones. Entonces, no es visible, no se encuentra. De hecho, aquí el equipo de análisis tuvo que hacer literalmente una investigación para entender eso porque no se entiende claramente. Y aquí una recomendación es que pues, un sitio para generar confianza tiene que explicar desde la página inicial cuáles son sus políticas de cambios y devoluciones, ¿no? ¿Qué analizamos en cuestión de los principales marketplaces? Más o menos el 24% de las marcas, casi el 25%, trabajan con una tienda oficial. El 75% no trabajan con tiendas oficiales y nuevamente vamos partiendo de los e-commerce más relevantes, ¿no? Y tenemos una estructura de catálogo de 167 de estos e-commerce, manejan entre 100 y 200 productos y tenemos 300 que manejan entre 200 y 500 SKUs. Entonces aquí vemos que muchas marcas optan por no cargar todo el catálogo de productos dentro de sus canales de marketplace. Aquí hay un dato bien interesante. Detectamos que el 26% de los canales analizados tienen precios más bajos en marketplace. Ya la gran mayoría, más del 73%, estandariza los precios. Nosotros aquí nuestra recomendación siempre con los e-commerce es intentar estandarizar todo para no hacerte tú una propia guerra de canales y al final el consumidor final lo que quiere es que le dé servicio, ¿no? Y que pueda comprar pues donde le sea mejor o donde tenga su membresía. Pero aquí sí vemos que todavía muchos dan precios más bajos o utilizan los marketplaces como outlet. Entonces sacan producto que les queda. Y tenemos el 62% de los canales analizados con descuentos bastante agresivos de entre el 40 y el 70% y el 37% con descuentos entre el 5 y el 15%. Entonces hay varias marcas que sí realmente utilizan como canales de outlet. Aquí hay otro dato interesante. Más o menos el 12% de los canales analizados hacen una estrategia total de fulfillment en Amazon y Mercado Libre. Entonces, muy pocos, o sea, arribita el 10%, mandan todo su producto a los centros de distribución de Mercado Libre y Amazon. Un 4% hacen una estrategia híbrida y tenemos un 87% que no utilizan ninguna estrategia, ¿sí? Entonces aquí nuestra recomendación siempre es que cada empresa es diferente y normalmente tú mandas a los canales de fulfillment lo que sabes que va a rotar más rápido y que financieramente te conviene, ¿no? Pero bueno, aquí pueden ver ustedes cómo está todo este análisis. En el tema de Amazon, por ejemplo, la tienda oficial o en la brand store, estamos hablando del 16% de tiendas, de las tiendas analizadas tienen una brand store y 12.6% tienen un precio diferente a los e-commerce. Aquí baja un poquito con respecto a Mercado Libre, pero bueno, también hay una diferencia. Entonces aquí el fulfillment, por ejemplo, tenemos el 5.5%, a ver, 8.5% que mandan a los centros de fulfillment Amazon y un 91% que no lo están utilizando, ¿no? Y bueno, pues antes de darle el paso aquí a Lina para que cierre con la parte de SEO, nuevamente como que mi resumen en toda la información analizada es que tenemos pues una industria un consumidor que gana, pero una industria que tiene un sabor como amargo, porque pues sí, el consumidor siguió comprando moda, pero ahora esta moda llegó de muchas fuentes, hubo mucho cross-border, hubo mucho marketing, mucha inversión, pero hubo mucho más dificultad para generar ventas, ¿no? Entonces ahora quiero pedirle a Lina si nos presenta la parte de orgánico, cómo funcionó y cómo se vio en el 2025. Gracias, Toño. Bueno, desde la parte del análisis SEO, realmente pues nos vamos a enfocar al mismo estudio que hicimos con las mismas marcas del sector de moda y calzado. Yo voy a recordar un poquito por qué también la parte de SEO es tan importante en las diferentes estrategias que hacemos para posicionar los diferentes e-commerce. Y es porque no solamente basta con que tengamos estrategias de performance, de marketplace, de paid media,
performance, perdón, email, WhatsApp, sino que la parte orgánica también es muy relevante y existen también diferentes estrategias para que este número o este tráfico también pueda generar un aporte en temas de ventas, sobre todo, y en la parte, pues, claramente de tráfico del e-commerce. Entonces, realmente por eso estamos haciendo este análisis de SEO, porque es importante también identificar un poco cómo estamos en esta categoría en México. Más adelante también eso, la idea es extenderlo a todo LATAM. Colombia claramente pues también es un mercado interesante. Centroamérica, Suramérica también viene creciendo importante, de manera importante, pero México pues también por el peso que tiene a nivel de marcas, se nos hace demasiado relevante empezar por acá para identificar un poco cómo estamos. Entonces, digamos que el primer enfoque que queremos darle ahorita es el crecimiento orgánico. Cuando estamos hablando de crecimiento orgánico en este último año, con esta muestra que tenemos de estas, realmente fueron 282 marcas a las que pudimos analizar. Usamos diferentes herramientas pues que también nos dan esa información externa. Ya después, más adelante, cuando uno ya puede tener los diferentes accesos, puede ser Google Analytics u otras herramientas que también nos pueden dar profundidad, ya podríamos entender también parte de esta cifra, por qué se está presentando. Ahorita con lo que nos permite las herramientas de manera externa entender, pues también nos da un panorama interesante. Y el panorama que estamos viendo acá es, primero, que el 71% de estas marcas analizadas perdió tráfico orgánico en este último año. Eso se puede ver o se debe a diferentes factores. Uno, y es que el 18% representa caídas superiores del 50%, pérdida severa de visibilidad orgánica y solo el 29% de las marcas creció. Entonces, parte de las razones pues son muchas, o es que las marcas están apostando mucho más a otros canales, como lo estábamos viendo ahorita pues como con Toño, que la parte de marketplace también está generando una visibilidad muy importante, lo cual hace que el e-commerce quede un poquito no relegado, pero sí empieza a perder un poco más de fuerza versus esos canales que tienen una atracción mayor, sobre todo en canal orgánico. Como nosotros y como ustedes se pueden dar cuenta, y es que cuando una persona tiene una necesidad, que ahorita lo vamos a ver desde la intención genuina de comprar un producto, por ejemplo, me quiero comprar unos tenis para correr. Cuando ustedes hacen el ejercicio y lo ponen sobre todo en el principal motor de búsqueda, que es Google, quienes están liderando esas respuestas o quienes aparecen de primera en ese motor de búsqueda, pues van a ver que es Mercado Libre, que es un Amazon, y ya después van quedando hacia abajo las marcas que pues trabajan un tema de contenido que genera para tener respuestas ante esas búsquedas, y por ende vamos viendo que el tráfico pues está yendo un poco más hacia los marketplaces en la parte orgánica. Digamos que esa es una de las razones. Otra de las razones también puede ser, y es que ahorita con el tema de Google de IA Overview, pues lo que hace es que también muestra respuestas desde el mismo Google, y hace que la persona pues no tenga ninguna necesidad de ir al sitio. Por ende, pues no hay un clic que podamos nosotros medir que sea un clic orgánico, porque ya la respuesta la estás viendo desde afuera con una respuesta tipo de inteligencia artificial, y esto hace pues que ya le solucionemos una duda a ese usuario y evitemos pues ir hacia allá. Y obviamente pues también porque las marcas ahorita están haciendo mucha inversión, sobre todo en la parte de performance, en la parte de otros canales, email marketing, y la parte de SEO, pues como estaba diciendo, es un tema que también hay que apostarle porque es un canal importante, porque esto nos va a llevar, y ya ahorita les voy a explicar también parte de la importancia de hacer estrategia SEO, y es que esto nos va a llevar también a que pueda ser una estrategia interesante que nos ayude a aumentar pues el tema de las ventas. En la parte de marca y no marca, acá también voy a dar una breve explicación. Cuando hablamos de marca y no marca, es dividir cómo las personas están buscando hoy en día y quieren comprar un producto. Hay personas que no conocen la marca. Voy a dar el ejemplo con la parte de tenis. Es posible que yo tenga posicionada muchas marcas y quiera comprar. Me es indiferente de pronto la marca. Lo que para mí es importante es la tecnología, el color, el estilo, el diseño. Entonces, cuando hago un tema de búsqueda, voy a buscar tenis para correr 15 kilómetros. Acá no estoy comprometiendo ninguna marca. Por ende, es una búsqueda de no marca. Es una búsqueda más intencional, más genuina, más desde la necesidad del usuario.
Y la búsqueda de marca es cuando yo quiero buscar tenis para correr Nike o tenis para correr Adidas, que yo ya estoy ahí involucrando el tema de la marca. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Y es que el 72% del tráfico orgánico llega sin buscar un nombre de marca. Entonces, aquí se hace muy relevante apostarle al contenido, apostarle a alimentar muy bien esas fichas de producto para que con el contenido que yo le esté dando, sí le pueda solucionar al usuario cuando quiera hacer una búsqueda de intención de no marca. Y solamente y el 17% hay una búsqueda mixta, que era más o menos lo que conté ahorita, y es una necesidad más la marca. Tenis para correr 15 kilómetros, Adidas. Entonces ahí hay una combinación entre los dos y solamente el 9% es de marca. Esto también, pues, ¿qué nos quiere decir? Y es que tenemos una oportunidad muy grande para poder nosotros atacar, o digamos, pues, a nivel de marca como tal o a nivel de comercio, para poder atacar este otro universo de personas que no tienen una marca posicionada, que no conocen que esa marca venda el producto o que al usuario simplemente le interese buscar algo que sí le llene, pues, eso que está buscando. Intenciones de búsqueda. Cuando hablamos acá también por intenciones de búsqueda, lo dividimos en 4 segmentos. Uno, que es informacional, que es realmente lo que las personas quieren ver más allá del producto. Quiero conocer cuál es la mejor tecnología de tenis para correr. Eso ya es información. Yo ya estoy buscando algo más allá de querer comprar un producto como tal. Luego viene la comercial, que ya es sí, dónde puedo comprar tenis para correr 15 kilómetros, que ya pues hay un poquito más de intención directa para comprar. La parte transaccional ya es quiero comprar, dónde puedo comprar, ya sea en el sitio, ya sea en tiendas físicas, y la parte navegacional, que es un poco de quiero entender un poco qué es lo que hay alrededor del universo de tenis para correr 15 kilómetros. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y es que la mayoría de las búsquedas, cuando hicimos como todo este análisis de todas las marcas, ese tráfico orgánico que estamos viendo de esas marcas, la mayoría nos muestra que está buscando información, contenido más allá, contenido educativo, quiero aprender, quiero saber cómo hacerlo, cómo lavarlos. Digamos que ahí se puede desplegar también diferentes estrategias, vuelvo y digo, de alimentar muy bien ese contenido, porque las personas más allá de querer comprar, pues quieren saber de ese producto que hay detrás. El tema de búsqueda local, que eso también es importante y esto viene creciendo un poco y es también más allá de decirle a la persona cómo te puedo solucionar esa necesidad, es dónde lo puedes comprar y que te quede cerca. Entonces ahí estamos viendo que pues el análisis que hicimos de las diferentes marcas y es que las personas buscan cercanía, buscan la tienda, buscan también facilidad para llegar al producto y lo que vemos acá es que el 90% de las marcas sí están posicionando las búsquedas geolocalizadas porque hay una alta intención de compra y conversión directa. Eso está muy bien, sin embargo hay que optimizar muy bien esas diferentes fichas, en este caso pues si las estamos implementando para que demos información correcta y cercanía sobre todo a las personas que quieren un tema de cercanía, ¿cierto? Y está la parte de, bueno, aparte pues el 63 tiene una presencia básica, por eso digo que es importante fortalecer muy bien esas fichas, presencia básica, simplemente le doy información de cercanía o le doy información de la tienda, pero yo incluso puedo alimentar más para que ese contenido sea un poco más robusto y le pueda dar más información de las personas que están buscando dónde comprar. Y el 9,6% pues vemos que es sin ninguna keyword local, o sea que son personas que están desaprovechando. Quiere decir que todavía vemos un margen importante para fortalecer el tema de SEO local y creo que eso se está tomando cada vez más relevancia porque pues hay personas que ya vemos que también les gusta ir a comprar en lugares físicos para medirlo, para probárselo y eso hace pues que también alimentemos muy bien los diferentes canales donde podemos llegarles a los usuarios. Posiciones Google, aquí qué es importante y es que analizamos de estas 280 marcas más o menos, analizamos 2,5 millones de keywords de cómo vienen siendo posicionadas. Entonces aquí qué es importante. Si una marca sale posicionada con una keyword en la página de respuesta, en la principal página de respuesta, sobre todo en esos primeros lugares, pues hay mayor intención en que hagan clic y que vayan a generar tráfico al sitio. ¿Qué estamos viendo? Que solamente el 10% de estas marcas están posicionadas en el top 3 de Google
o sea, de la primera página en esas tres primeras posiciones. Es muy bajita realmente para la cantidad de marcas que analizamos y para la cantidad de keywords que analizamos también. El 15% está en posiciones 4-10. Todavía sigue estando en la página 1, pero estamos viendo que está más abajo, lo cual pues influye en que haya menor tráfico o menor oportunidad de tráfico orgánico, cosa que sí la va a tener más si estamos en esas primeras posiciones. Y el 74%, o sea, la mayoría están en posición 11 o más. ¿Qué quiere decir? Que están después de la página 1 en adelante. ¿Qué puede pasar con esto? Y es que realmente las personas, el 70% de las personas cuando están navegando en un buscador, sobre todo pues en Google, no pasan de la segunda página. O sea, el 70% se quedan en esa primera página y empiezan a mirar dentro de los primeros lugares. Entonces, si realmente no estás apareciendo en esa primera página, pues estás perdiendo muchas oportunidades de generar y capturar ese tráfico orgánico y poderlo convertir pues en una posible venta. La parte de autoridad de dominio, no me voy a meter en la parte pues más técnica, pero esto quiere decir, eso es un rango de puntuación que nos da Google al sitio donde analiza ciertas acciones que nos ayudan a posicionarnos o para que nos ayude, o para que Google nos posicione y nos genere pues como esas primeras visualizaciones para que yo pueda encontrar el sitio fácilmente. Entonces eso analiza pues parte del contenido, también la salud del sitio, el performance, cómo está, pero la puntuación es de 1 a 100. Entre más cerca está del 100, quiere decir que está el sitio más sano, que está mejor trabajado en temas de SEO, que tiene contenido relevante para Google. Por ende, pues Google los está reconociendo, los está indexando y los está mostrando. Entre más bajo sea la puntuación, más complicado trabajar un tema de SEO. Entonces, por eso la recomendación que siempre hacemos, más allá de hacer estrategias de contenido, vamos a hacer un keyword research, vamos a hacer contenido educativo, que eso está muy bien, también hay que analizar cómo está el sitio, la salud del sitio, que si esté performando. Cuando hablamos performando son tiempos de permanencia, velocidad del sitio, que no tengamos enlaces rotos. Bueno, un tema ya de salud del sitio como tal. Primero hay que estar pensando en eso para que Google nos pueda elevar esa puntuación y ahí sí podamos hacer una estrategia posterior pues de contenido. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y es que el 51% de las marcas analizadas con este rango tienen menor puntuación de 20. O sea, estamos, no voy a decir mal, pero sí es una cifra preocupante porque sí tendríamos que pensar en elevarlo. Y solo el 15% supera la puntuación del 50 en adelante, que ya son las marcas pues que están un poco más sanas, que sí tienen ese chance de ser posicionadas o que tienen ese chance para que Google sí las reconozca, las enlace y las indexe correctamente. Entonces, aquí lo que vemos es entre menor sea la puntuación, más mal estamos, más importante o más oportunidad nosotros vamos a tener pues de elevar esta puntuación que es tan importante cuando estamos haciendo una estrategia de SEO. Cuando ya estamos hablando de concentración de URLs, es que no solamente hay que pensar en posicionar el home o unas categorías. Acá lo que nos está diciendo es también, aquí, perdón, me voy a ir como más a esta parte de gráfica y es la cantidad de URLs que están indexadas o que Google está reconociendo, que está leyendo y que las está mostrando. Entonces, el 3% vemos que menos de estas marcas, menos, no sé, una marca que analizamos de 100 páginas tiene menos de 2 páginas reconocidas por Google. El 14% tiene entre 2 y 5 páginas indexadas, o sea que sí me está leyendo Google, que, o sea, imagínense si un sitio pues tenga 400 páginas y solo me esté reconociendo 5, también es una oportunidad grande de empezar a mirar qué está pasando, porque solamente esas páginas son las que están aportando el mayor tráfico orgánico. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que es la cifra mayor, que es el 36%, me está diciendo que de todas estas marcas y de un nivel de 1 a 100 páginas, solamente tienen entre 5 y 15 páginas reconocidas por Google. O sea que el resto, Google ni los lee, Google ni lo reconocen. Es posible que incluso estas marcas estén haciendo buen trabajo hasta de contenido, estén nutriendo bien las páginas de producto, pero
con los factores que les contaba ahorita, para optimizar bien un tema de SEO, pues si Google no la lee, es como si no existiera, es como si no estuviéramos ahí realmente haciendo pues un trabajo. Entonces también es una cifra interesante y es que pues estamos viendo que la mayoría de los sitios solamente tienen entre 5 y 15. Y aquí, digamos que eso también pues es relevante y es solo que el 18% de estas 280 y tantas marcas que analizamos tienen más de 35 páginas. Eso está muy bien. O sea, estas marcas lo vienen haciendo bien. El 18% lo vienen haciendo bien porque están generando tráfico en 35 páginas y que Google me las está reconociendo. En la parte de Google IA Overview, que estamos acá considerando, y es que también pues hay que generar hay que citar muy bien el contenido para que seamos una fuente donde Google también nos genere como respuestas, sobre todo las respuestas que son de IA, ¿cierto? El tema de las respuestas de IA es más información de las personas que están buscando cómo usarlo, el cómo, el para qué, que es información un poco más educacional. Entonces ya estamos viendo que el 25% de estas marcas ya están siendo reconocidas por Google IA, lo cual está bien, pero hay que empezar también porque no es o sea, el 25% no es la mayoría, o sea, que tenemos una oportunidad importante y solamente el 9,2% del portafolio no tiene ninguna keyword afectada hoy. Esto también que es importante, eso es bueno y no. Es bueno para la marca, para generar un tema de posicionamiento. Si yo hago o si yo logro que Google IA me cite como una fuente de respuesta, está súper bien, pero ¿qué es lo poco favorable de esa estrategia? Y es que estoy evitando que el usuario me vaya a mi sitio, porque yo ya le estoy resolviendo la duda ahí. Entonces ahí es como llamamos el cero clic. O sea que ya la persona pues no tuvo necesidad de ir al sitio, no compró, no pasó por allá. Bien, pero no logramos la compra. Entonces, ¿qué es importante acá? Tener un balance entre yo poder generar visibilidad para IA, para Google, pero también enganchar a ese público para que visite mi sitio y que en mi sitio se genere esa conversión. Entonces, por eso hablamos de bajo riesgo y alto riesgo. El bajo riesgo, pues, es que realmente, pues, yo me logre posicionar después de IA y poder generar ese clic y ese enganche hacia mi sitio. Y el alto riesgo, y es que si yo estoy dando la solución, si yo ya estoy dando la respuesta, pues finalmente ya vamos a hacer que el sitio, la persona pues se vaya y no logre la compra que es la que necesitamos, sobre todo para la parte de e-commerce. Este tema de segmento fragmentado, ¿qué es? Y lo voy a explicar aquí súper sencillo. Y es un recuadro, ese es un recuadro que genera Google como respuesta, como posicionamiento cero. Eso es lo que pone hacia arriba y también es un poquito parecido a las respuestas de inteligencia, digamos, de IA Overview, pero esto ya lleva un poquito más de tiempo y lo que hace es poder generar respuestas, sobre todo a preguntas también más informativas, un qué es, para qué, cómo usarlo. Entonces, quien logre hacer esto y quien logre también posicionarse ahí, sí es una ventaja muy grande porque acá sí podemos enlazar al sitio y sí podemos, digamos, generar ese enganche para que me vaya y vea más información o ya pues amplíe más de lo que está buscando. Esto prácticamente quien esté en estos primeros recuadros que aparezcan en Google, pues ya es una ganancia porque no tienes necesidad de aparecer en esos sitios, perdón, posiciones hacia abajo, porque ya estás ubicado en la posición cero, pues como se llama. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y es que el 51% de estas marcas sí captura ese bloque destacado de Google. El 48% restante aún no tiene ninguno. Entonces, eso también son estrategias en paralelas que se pueden trabajar para que aprovechemos, porque la mitad de las marcas lo están logrando aparecer y la otra mitad de las marcas ni siquiera generan esa visibilidad. Entonces ahí lo que hace ese 51% es que ya están captando tráfico orgánico de manera rápida, mientras que al otro 50 restante le está costando un poquito más poder capturar esas primeras visitas. Y ya para finalizar, la presencia de IA. Acá que estamos viendo también, y es las diferentes otros motores de búsqueda, en este caso, que están apareciendo, que están generando tráfico y que ya también nos están llevando conversión al sitio. Entonces, ¿qué vemos acá? Y es que el 90% de las marcas ya aparece citada, al menos en una plataforma de IA. ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot, Claude, bueno, todas las que estamos viendo, ya estamos logrando que esté
que se esté logrando posicionar. ¿Qué es lo importante acá? Y es que para que una marca logre ser citada como una fuente de respuesta, tiene que trabajar mucho la parte de su sitio, mucho del contenido que estás generando dentro del sitio y sobre todo el contenido del producto. Que es muy bueno acá y es que el 90% ya de las marcas estamos logrando una visibilidad, que lo estemos haciendo de manera correcta, que sí lo estemos haciendo estratégico para poder llevarlos al sitio, es lo que ya se tendría que mirar con cada marca, pero ya estamos logrando que seamos citados. ¿Qué pasa también con esto? Y es que tampoco garantizamos que esto me sume tráfico orgánico a mi sitio, porque yo ya estoy generando una respuesta en esos entornos de IA y pues generalmente la persona pues si ya solucionó su duda, se va. O si ya necesita pues generar más información, ingresa. ¿Cuál estamos viendo acá? Y el ChatGPT pues es el que más ahorita está citando a esas diferentes o vemos visibilidad de estas marcas como una fuente de respuesta. Luego está Perplexity, Google IA, Copilot y Gemini. Entonces, perdón, 85% están en ChatGPT y así nos vemos que Gemini es el que menos está ahorita pues como citando estas marcas. ¿Listo, Toño? Eso era todo lo que vimos pues para el tema de SEO. Vuelvo y digo pues que es una fuente importante también para analizar en este sector. Muchas gracias, Lina. Si quieres, ya no te sientes porque, bueno, pues entrando a la última parte de esta presentación, me gustaría como ir concluyendo algunos puntos importantes, ¿no? Nosotros desde Lieban Estrategia MIC, lo que vemos es que el 2025 fue un año complejo. Todas las marcas tenían expectativas muy altas porque veníamos de 2023-2024 con muchos crecimientos y la verdad es que por lo menos a nivel e-commerce propio nos quedamos a menos de la mitad en general del sector de crecimiento. SEO, como dice Lina, tuvo una afectación orgánica y vino también a meterle sabor el tema de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial sí nos dio presencia de marca, pero no necesariamente sesiones, ¿no? Entonces ahí es donde entra también el reto de hacer una estrategia para que también nos lleve sesiones al sitio para que podamos llegar a una conversión. Claramente también está la parte de los MCPs y que ahora vas a poder comprar desde ChatGPT con Shopify y el día de mañana Amazon se le va a ocurrir su propio MCP y a Mercado Libre y viene una guerra interesante. Por eso le digo que cada vez es más difícil estimar y analizar qué nos espera este 2026, ¿no? Vemos mucho optimismo en México en los marketplaces. Vemos que pues está Mercado Libre, las marcas pues traen muchas ganas por seguir creciendo a ritmos del 50. Vemos que un canal de e-commerce que se tiene que trabajar mucho más el SEO porque si vemos nosotros que hay una desatención en México, como que todo es paid media. Entonces creemos que aquí la combinación paid media con orgánico es clave. Y bueno, como ustedes ven en este reporte, no venimos a darles datos, en lugar de darles datos muy generales, nos quisimos meter a hacer mucho close-up. Este es un reporte para que lo puedan descargar y lo puedan consumir a detalle, con calma. Vienen muchas explicaciones en cada uno de los indicadores y que también ustedes lo tengan como guía para los e-commerce que ustedes operan, manejan, dirigen dentro de sus compañías, puedan ustedes también saber qué fue lo que se enfrentaron las marcas en 2025 y cuáles son las expectativas del 2026. Entonces, no es presentar números alegres. El año pasado me criticaban porque eran muy alegres los números, ¿no? Y me decían, no, pues es que tú nomás nos vienes a vender que todo va bien. No, espérate, ahorita este año 2025 fue complejo para la industria, ¿no? Nuevamente, sí crecimos, pero se repartió. No sé si quieres concluir. Sí, y acá lo que las marcas pues realmente hacen o sus estrategias más fuertes pues es apuntarle también a campañas. Hot Sale ahorita se viene, las campañas de mitad de año, Buen Fin, Black Friday. También hay que pensar el resto de esas estacionalidades que, o sea, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde entra muy fuerte esta tensión y donde debemos enfocar en esas estrategias 360 de poder ir posicionando pues cada vez las marcas. Y como decía ahorita Toño, Marketplaces ahorita creo que está teniendo un crecimiento y lo vimos pues también con tu reporte, Toño, interesante. Entonces ahí el reto también está para los mismos e-commerce, cómo empezar a generar esa visibilidad también
y competir a nivel de Mercado Libre, competir a nivel de un Amazon, que lo hacen muy bien y yo lo digo también desde la parte orgánica porque para nosotros un referente muy grande son estos grandes marketplaces y precisamente es por eso, porque están en el momento en que una persona tiene una necesidad, ya sea que fue capturada por una pauta, por un anuncio o porque realmente tenía una necesidad básica o como yo digo, pues genuina porque es real, yo quiero comprar esto y quienes estamos viendo muy fuertes son los marketplaces. Entonces creo que para México la oportunidad de que los e-commerce también empiecen a generar esa visibilidad pues se hace mucho más interesante y sobre todo pues de lo que vimos en la parte de tráfico orgánico que también viene cayendo. Entonces realmente las estrategias se las estamos orientando a otros frentes que nos está costando un poco más y cuando realmente tenemos que pensar en hacer estrategias de mediano y largo plazo que nos ayude también a sostenernos y a sostener las marcas en ventas cuando no hay estos picos estacionales en el año, que ahí es donde vemos que la rompen, pues, y está muy bien. Pero ¿qué pasa en esos momentos donde no, donde hay silencio y donde sí necesitamos estar donde la persona pues realmente tiene esa necesidad? Y por cierto, comercial, tenemos webinar para el hot sale jueves a las 10 de la mañana. Ahorita si las podemos compartir el link, por ahí si lo tienen, ¿vale? Y bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, tanto del auditorio que está presencial como de el auditorio que está online. Entonces tú me dices, vale. Bueno, gracias, Ricardo. Hay varias estrategias. Hay una, como lo mencionaba ahorita. Ah, bueno, sí, ¿qué se puede hacer para mejorar la autoridad de dominio? Preguntaba Ricardo, que es una muy buena pregunta. Realmente hay varias estrategias. La que mencionaba primero es la salud del sitio, que la llamamos como el Core Web Vital, ¿cierto? Y es realmente analizar el sitio cómo está. Vamos a analizar cómo estamos, si estás con enlaces rotos, si el sitio me está cargando más de 2, 3 segundos, si analizar la data donde me está generando mayor rebote, los tiempos de permanencia, también las secciones que me está visitando, porque ahorita vimos que son muy pocas secciones las que están realmente siendo reconocidas por Google. Entonces, si yo logro primero trabajar en una correcta optimización del sitio, donde yo mejore esos temas, y ahí entran más temas técnicos también desde el SEO, que es un poco más de código, pero realmente lo que yo le estoy diciendo a Google es, si yo soy buena vendiendo tenis para correr a nivel comercial, también le tengo que decir a Google que soy buena vendiendo tenis a nivel de mi e-commerce. Entonces, ¿cómo lo hago? Y es poder indexar muy bien esas páginas y hacer un muy buen trabajo de posicionamiento SEO. Eso es uno, la parte pues de optimización técnica del sitio. Dos, generar contenido relevante. No es solamente poner mi ficha técnica bonita, poniendo los tenis, el color tal, plataforma tal. No, yo sé que la persona está buscando color, está buscando beneficios, está buscando un tema de tecnología, usabilidad, dónde lo puedo, no sé, tú que eres experto, por ejemplo, en correr, Toño, sabes muy bien que tú buscas tecnología, buscas comodidad más allá de la marca. Entonces, si nosotros como marca nos preocupamos por generar un contenido realmente suficiente para que ese usuario me busque, eso hace también que si estoy generando como ese contenido relevante, pues Google me identifique como, ah, tú eres muy bueno en ese producto, entonces comience pues un tema de indexación ahí de contenido. Yo creo, y pues hay otras estrategias que también son backlinks y es hacer también que otros usuarios pues me citen y me reconozcan. Ahora tenemos una pregunta acá de Otra pregunta por acá del público. público. Es que ah, Okay. Que por acá en el público también tenemos personitas. Que conoce RAS por primero, por la primera página. ¿Qué pasa si hay 100 páginas con muy buen SEO? ¿Se hace la conversión media o cómo comparten ese primer lugar cuando ya se está listado? Pero no entendí. Una cosa es posicionamiento, otra cosa es páginas. que todos hagan SEO bien, o cómo Google decide bien. ¿Cómo va tomando esa decisión? Si hay 100 páginas que están haciendo un muy buen SEO, es cómo hacemos para... Nos pasa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en categoría, en calzado precisamente, por ejemplo, en Colombia sí tenemos varias marcas que compiten incluso por una misma keyword. ¿Qué es lo importante? Ser constantes en ese posicionamiento SEO. Posiblemente hoy, si yo como marca A estoy en primer lugar, quizás mañana esté en segundo o en tercero. Digamos que eso también Google va empezando a
a tener esos movimientos, eso ya más viendo Google diferentes acciones, cantidad de tráfico, qué tanto punch le estoy metiendo a la parte de contenido, porque es un tema más constante. ¿Qué es lo importante? No perder visibilidad de esa primera página, o sea, no pasar de página 1 a página 2. Es lo primero. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ya estamos dejando de hacer un tema de posicionamiento constante y de generación de contenido, eso hace que el tráfico pues llegue menos, que a la gente le interese menos lo que yo estoy teniendo. Entonces Google pues al ver eso, que no estamos generando tanto tráfico, pues le empieza a dar relevancia realmente a marcas que sí están teniendo mayor tráfico, mayor puntuación y por ende va subiendo esas escalas. Es una competencia constante. Lo importante es no bajar de esa página 1. Ahora, es posible que yo se empiece a competir en esa página 1, en esos primeros 4 o 5 lugares, que es lo importante. Entonces, en esos casos que hemos tenido 5 o 6 marcas compitiendo por una misma categoría y por una misma keyword, las tenemos ahí en la primera página y es una sana competencia. Vuelvo y digo, lo importante es estar en la primera página. ¿Y eso cómo se logra? Haciendo SEO, haciendo contenido, generando la atracción de tráfico orgánico para que eso Google pues lo vea entre todas las puntuaciones y me empiece a generar esa visibilidad. Pero puede pasar. Lo importante es siempre estarla ahí dando la pelea, como pasa con Pauta también. Dice, tengo una pregunta sobre el crecimiento de pagos en Shopify. ¿Cómo han visto Shopify? ¿No han tenido problemas con tipo de fraudes? O sea, la pregunta es sobre Shopify Payments. ¿Ya han visto algún problema con algún fraude? Mira, te voy a decir la experiencia que hemos tenido. Shopify Payments llega a México por medio de Stripe. Entonces ellos hacen un partnership con Stripe. Stripe ya era conocido en México. Shopify, justamente al no ser experto en el sistema bancario mexicano, pues no se arriesga a abrir una operación desde cero. Entonces se junta con Stripe y Stripe, la verdad es que tiene un problema de fraude muy moderado. De hecho, con Stripe incluso tú puedes negociar como los niveles de seguridad, ¿no? Si tú te sientes bien con tu ratio de aceptación, pues tú te puedes quedar ahí o tú puedes subir un poquito y puedes rechazar más pedidos. Entonces vamos a llamarle que desde nuestra perspectiva es muy estable. Es muy estable puesto que no empezó de cero y se asoció con una empresa que lleva ya varios años operando en México. A ver, por acá ahí ya me voy a escuchar en línea. Bueno, ¿qué porcentaje de búsqueda orientada a compras le han restado las inteligencias artificial a Google? Pues más o menos, si quieres saber. Está interesante la pregunta, ¿eh? Porque difícil, porque la estadística que nosotros tenemos es la presencia, o sea, el porcentaje de presencia de las marcas al menos una vez en los canales de IA. Pero no sé si tú tengas algún dato como para... No, no tengo un porcentaje así como de comparación de cuánto me está ganando. A ver, ¿qué es importante? ¿Qué es importante acá? Google Search como un motor de búsqueda principal, sí todavía sigue siendo el principal motor de búsqueda. Ahora, ese pastel se lo está también empezando a robar ChatGPT, que es el que vimos que es el que más está generando esas citas. E incluso, no sé, Toño, si a ti te pasa que parte de los canales, cuando vamos a ver los canales de atribución, ya incluso ChatGPT empieza a figurar como un canal que me está trayendo tráfico y que me genera pues ventas. Todavía no es, perdón, todavía estos motores de búsqueda de inteligencia artificial no pesan más del 50%. Creo que hasta el año pasado estábamos todavía como en un 70% del peso de Google. Quizás estemos empezando también a ver una leve caída. Sigue siendo Google el principal motor. Y por eso mencionaba, es importante tener esa mezcla de poder yo hacer ese posicionamiento fuerte en Google por todavía ser un motor fuerte, pero no perder de vista ya el tema de inteligencia artificial y poder generar suficiente contenido para que inteligencia artificial también me considere como una fuente de respuesta. Acá tenemos otra pregunta. Oigan, por Déjame acá. ver si no, aquí ¿Quién más? en la audiencia, no sé si alguien tenga alguna pregunta o seguimos con las virtuales. ¿Sí? Seguimos con las virtuales. Bueno, por acá, Denise dice, ¿cómo están las empresas atacando los fraudes por el mal uso de inteligencia artificial? Por ejemplo, le llega un pedido, toma una foto con la inteligencia artificial, lo modifica como si llegara con defecto o en mal estado, y con esa imagen falsa piden algún reembolso o devoluciones. Pues mira, realmente te voy a ser bien sincero, Denis. Yo creo que el tema de fraudes en e-commerce es un tema que venimos peleando todos los e-commerce hace
pues yo creo que 10 años. Sí, este es un problema que está creciendo, cada vez lo identificamos más, pero creo yo que hoy el problema más grande que tenemos son todos estos sitios que crean desde cero para engañar a la gente y más bien vender de un e-commerce que no es. Yo lo que he visto es que hoy las plataformas de envío con todos los modelos que tienen para seguros de la mercancía y las plataformas de pago para contracargos están adaptando todos sus modelos pues sí, de compensación, porque hoy sí es un poquito más fácil hacer una devolución. Ahora, en algunas marcas, cuando tú tienes un buen control a la hora de recibir el producto, pues entonces ahí se termina el problema, ¿no? Porque las marcas normalmente, dependiendo la categoría, pero en moda la mayoría, antes de ser una devolución del dinero, recibe el producto y la marca valida el producto y entonces ya efectúa una devolución o no. Donde puede estar la guerra más interesante es en Marketplace, porque pues ahí pues los marketplaces te regresan el dinero y todo pasa como muy rápido. Pero bueno, pero yo creo que ahí todo el mundo nos estamos adaptando. Yo donde sigo viendo un problema grave en tema de fraudes viene siendo más con las páginas que son falsas y que hoy venden mucho al consumidor y que la verdad es que es increíble cómo ya las generan en segundos, ¿no? Es un deporte ya de todas las marcas que tienen gente especialmente solamente para bajar sitios, páginas de Facebook, sitios web, que son copias de la página, ¿no? Que eso también es un problema de inteligencia artificial. Por acá, bueno, acá ya no hay otra pregunta. No, no, ¿Sí o no? No. Bueno, ¿sí? sí. Hola, retomando un poquito lo que comentaban hace un momento, ¿ustedes recomendarían que es más importante posicionarse en Google o dentro de Amazon o Mercado Libre en una estrategia de e-commerce? Contesto yo y luego si quieres tú complementa, Dina. O sea, nosotros siempre lo vemos una estrategia multicanal, porque, y de hecho, cuando una empresa, por ejemplo, lo que pasó en 2025, una empresa que estaba presente en todos los canales, pues realmente su crecimiento sí fue menor, pero no fue tan atropellado, ¿no? Como una empresa que solo tenía canal propio. Entonces, lo que nosotros siempre les decimos es, tienes que hacer multicanal y tienes que trabajar SEO para tu e-commerce, tienes que trabajar SEO para Amazon, SEO para Mercado Libre y SEO para donde puedas hacer SEO. Mercado Libre acaba de presentar un plan muy agresivo para que las marcas puedan hacer SEO a mucho más profundidad dentro del propio canal de Marketplace. Entonces, la respuesta un poquito va si lo vemos a nivel macro, pues hoy son más relevantes los marketplaces que el e-commerce propio en México, en la categoría moda. Y siempre me gusta porque no voy a salir mañana en los titulares de los periódicos. Ahí depende cada categoría de producto, hay relevancias. Hoy, el año pasado, los marketplaces jugaron un papel muy importante, pero también los marketplaces tienen su lado de cuidado. Su lado de cuidado obviamente es que uno juega las reglas del marketplace y el marketplace pues al final pues tiene sus reglas, sus intereses y entonces las marcas normalmente pues tienen que bailar al son que les toque, ¿no? Y en un canal propio tú puedes controlar un poquito más tus márgenes de ganancia, tú controlas tu estrategia comercial y en teoría nuestra recomendación siempre es tienes que tener un canal propio suficientemente fuerte, pero claramente los marketplaces son palancas generadoras de ventas y más en México, que no sé si sepan, pero a nivel Latinoamérica es el país que más share de venta por marketplace tiene, superando a Brasil, incluso Argentina, que Argentina Mercado Libre es gigantesco. Entonces, hoy en México pasan esas cosas, pero yo la verdad es que sí lo trabajaría en ambos casos, ¿no? No me arriesgaría a irme solo a marketplace o solo a canal propio. Por acá, Ricardo dice, ¿se puede hacer algo en concreto para hacer que aparezcas en las respuestas de inteligencia artificial? ¿Puedo hacer algo concreto? Sí, Sí, se puede hacer algo concreto para que su marca, Contenido. ajá, pueda Ahí hacer. es, sí, ahí es generación de contenido. Bueno, contenido es uno, tener reviews también de los productos, que ahorita lo comentabas un poco, también es importante. Realmente, yéndonos a la naturaleza de la inteligencia artificial, lo que hace es buscar pues en todo el universo de Internet quién tiene la mejor respuesta. Entonces hay diferentes fuentes.
Si yo desde mi sitio genero buen contenido alrededor del producto y contenido que responda a esas preguntas, ojo, primero también hay que identificar cómo la gente está buscando en esos entornos. Quizás no me interese posicionarme tampoco porque la gente esté, voy a volver al mismo ejemplo de los tenis para que nos quede más claro. Quizás en inteligencia artificial me están diciendo cuáles son las mejores marcas para correr 15 kilómetros. Quizás yo como marca, es posible que yo no me quiera poner como un referente, quizás sí. Entonces, si yo sí opto por ser esa fuente de respuesta a esa pregunta, que me parece también relevante, es qué voy a hacer desde mi sitio para yo empezar a generar las ventajas que tengo yo como producto frente a otras marcas. Entonces, yo como marca soy mejor por A, por B, por C, por D. Entonces, eso es lo que yo ya le estoy diciendo a la inteligencia artificial, yo ya le estoy entregando, estoy siendo una fuente, le estoy generando esa información en que yo puedo ser esa marca como un referente para comparación, ¿cierto? Entonces yo ahí tomo decisiones como marca, pero primero hay que hacer esa identificación de cuáles son esas preguntas, esas conversaciones que están pasando en esos entornos para con base en eso yo ya empezar a generar o alimentar mucho mi producto o mi contenido dentro del sitio para hacer una fuente. Eso es uno. Dos, el tema de los reviews que lo mencionaba ahorita. Otro de las características que analiza pues inteligencia artificial es lo que la gente está hablando del producto, los buenos reviews, los malos reviews. Entonces no sé si han visto que ChatGPT dice de acuerdo al, no sé, a las recomendaciones de las personas, optan más por esta marca o por esta. Entonces ahí vemos que también la parte de tener buenos reviews dentro del sitio pesa mucho y la parte de social, el social media también pesa mucho acá. No solamente es e-commerce, no solamente son marketplace, también son las redes sociales y las redes sociales se presta mucho para generar conversación alrededor de mi producto. Entonces, si también mis redes sociales los tengo bien estructurado, con una estrategia alineada también en hablar del producto, pues también nos ayuda a que seamos una buena fuente de respuesta cuando ya tenemos identificada cuál va a ser esas preguntas que quiero responder. Oigan, por acá Álvaro Vázquez dice, ¿cuál es la tendencia y mejor práctica del sector financiero en el e-commerce para el 2026? O sea, si yo soy una financiera y quiero vender en e-commerce o mis precauciones financieras en un e-commerce. ¿Cuál es la tendencia y mejor práctica del sector financiero en el e-commerce para el 2026? Dice Álvaro. Es que habría que acotar como esa parte, porque Si quieres, yo ahí cuento, sí, yo recién tuve una, incluso con una marca de Levant, que es el sector financiero, que no necesariamente necesitan transaccionar en el sitio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de e-commerce, es una transacción directa. Quiero comprar, quiero adquirir. En este caso, para las entidades financieras son servicios. Pero no solamente la transacción, también es captura de leads, también es enseñar de mis productos, que la gente sepa que yo tengo ese producto como una entidad financiera. Entonces, estábamos hablando también de los retos de SEO para la parte financiera. Y es que yo sí necesito posicionar muy bien la información de mis productos, no necesariamente para generar esa transacción detrás, sino para que me conozcan y conozcan el producto como detrás. Entonces yo creo que igual el reto sigue siendo grande, no necesariamente pensando en la venta directa, pero sí, si queremos capturar clientes, queremos capturar leads o queremos que nos conozcan y que la marca mía resalte sobre otras entidades que también pueden ofrecer el mismo portafolio de servicios. Pero también es muy relevante hacer toda una estrategia también para esos canales. Bueno, Sí, es así, pues. la última, Ana Luisa, ¿por qué SEO para los marketplaces? bueno, hasta hace algunos meses, los marketplaces hacían su propio SEO, ¿no? O sea, realmente los marketplaces se volvieron relevantes en toda Latinoamérica porque el SEO que hacen sus equipos internos es fenomenal, ¿no? Son los equipos más enfocados, ¿no? Que podemos ver en una empresa latinoamericana. Eh, Apenas tiene un año y medio, que empezaron a abrir mucho de este SEO, de lo que se puede hacer para las marcas, ¿no? Para las estrategias que hacemos. Entonces hoy tú puedes capturar información enriquecida, tú puedes tener keywords, tú puedes tener una descripción más completa. Y entonces hoy sí hay una diferencia entre una marca que hace SEO dentro del marketplace, hablando de Mercado Libre y Amazon, y una marca que no lo hace, porque si no llenas bien toda la información, aquí el equipo de Marketplace de Liban tiene como su decálogo de las cosas de cómo llenar la información. Al final, pues tu competencia puede aparecer arriba en Google cuando alguien busque, ¿no? Directamente
unos zapatos para correr o algo. Entonces, sí, hoy en día tenemos que hacer SEO en Marketplace también y muchas de las reglas, no todas, porque al final no vamos a trabajar en la autoridad de dominio de Mercado Libre porque ellos la trabajan, pero sí vamos a trabajar mucho en nuestra ficha de productos y esa es la que queremos posicionar. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia que está digital, gracias a las personas que nos acompañaron presencial. Esperamos el siguiente año estar por aquí con el nuevo reporte, esperamos venir con mejores noticias. Nuevamente, este es un reporte que buscamos hacerlo como que muy preciso y con información veraz para el tomador de decisión de la industria de e-commerce en la categoría moda. Entonces esperamos que les haya gustado y ya hoy, un poquito más tarde, lo vamos a habilitar para que lo puedan descargar. Les va a llegar a su correo a todos los registrados y que lo puedan descargar completo para que ya lo puedan leer a detalle. Muchas gracias, Lina. No, a ti, Toño, y gracias a todos. Igual si tienen también otras dudas y nos quieran pues como contactar directamente, ahí están los datos de Antonio, los datos míos. Estamos súper abiertos para lo que necesite. Cualquier duda, cualquier asesoría, cualquier recomendación, pues estamos muy abiertos y gracias a todos. Gracias.